la bienvenida a este taller de cálculo integral. Mi nombre es Sebastián, ¿sí? Pues hoy voy a estar como ayudando con algunas ideas y con algunos ejercicios prácticos respecto a los temas del tercer parcial. Más o menos recuerda que el tercer parcial comprende aplicaciones de la integral definida, ¿cierto? Las aplicaciones de la integral definida, entonces, serían básicamente áreas, volúmenes y lo que es pues como centro de masa y papus, ¿cierto? El papus, bueno, no sé si se escribe así, pero ahí está. Bueno, entonces, normalmente digamos que mi dinámica siempre ha sido, si tienes alguna duda de algún ejercicio específico, lo podemos abordar. O si no, yo te propongo algunos y a partir de eso vamos trabajando. Si quieres, ¿te parece que propongo algunos ejercicios? Y a partir de ahí vamos como a abordar. Listo, maravilloso. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar entonces con un pequeño ejercicio de área, ¿sí? Digamos que para recordar rápidamente, importantísimo tener muy en cuenta. Recuerda que yo tengo varias opciones para calcular un área, ¿cierto? El área de una curva. Entonces, la primera opción, que es la más elemental, tiene que ver cuando yo solo tengo una función, ¿sí? Entonces, tengo una función cualquiera. Tengo esta función cualquiera. Y normalmente nosotros, para poder calcular el área bajo esta curva, nosotros necesitamos primero, pues, definir el intervalo en donde vamos a calcular esa área, ¿cierto? Ese intervalo. Dentro de ese intervalo, entonces aquí tenemos básicamente nuestro lío. Ahora bien, necesitamos determinar entonces cuánto es esta región que está acá. Y para eso, pues existe, ya sabemos, la integral. ¿Ok? Entonces, f de x, la función, ahí está. Recuerda que entonces el área de esa región sombreada se calcula o se puede calcular como la integral que va de A hasta B, o sea, el intervalo de la función con respecto al diferencial x. Ojo, algo que es muy elemental, pero que de pronto uno ignora mucho. Recuerda que el diferencial x siempre se considera de forma vertical. Ten eso por anotado, el diferencial x se considera o se toma de forma vertical. ¿Bien? Ok. Esa es como la primera forma que nosotros tenemos para calcular una. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya no tenemos una sola función, sino que realmente ya nosotros tenemos dos curvas o tres curvas o las que sean, ¿cierto? Entonces aquí la cosa cambia un poco. Definimos entonces otra vez nuestro intervalo acá, nuestro plano, XY. Entonces esta vez ya nosotros tenemos una curva acá y no sé, otra curva así, pues cualquier cosa. Y entonces nosotros vamos a querer calcular el área que comprende esas dos curvas. La primera curva llamémosla f de x y la verde llamémosla g de x. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculamos esta área? Tomamos pues el diferencial x, ¿cierto? Que el diferencial x, ya saben, ya sabes que es totalmente vertical. Aquí está, diferencial x. Entonces, se supone que el área de esa región va a ser la integral ¿de quién? De los puntos donde por lo general se encuentra comprendida mi región sombreada, ¿cierto? A, B.
Y ahora aquí, esto entonces me dice a mí, cuando yo integro respecto a x, la integral va a ser siempre la función que está más arriba, en este caso es f de x, ¿sí? Menos la función que está por debajo, ¿sí? Por el diferencial de x. Y tenemos una variante que es con respecto a y, que es lo contrario. Cuando nosotros ya, por ejemplo, ahorita vamos a ver con un ejercicio que a veces es más factible integrar respecto a y que integrar respecto a x. Supongamos entonces de nuevo que nosotros tenemos una curva cualquiera f de x y otra curva cualquiera g de x. Esta es g de x y esta es f de x. Entonces, queremos calcular de nuevo este que está acá, ¿cierto? Ah, bueno, en este caso no lo pongamos f de x ni g de x, sino más bien como f de y y g de y. Entonces, para eso vamos a hacer otro tipo de función, no sé. Tengo algo así y tengo esta función que está acá. Entonces, la que aquí está, vamos a llamarla f de y esta que está acá, g de y. Entonces, quiero de alguna otra manera calcular esta región sombreada que está acá. Aquí, a diferencia, ojo, a diferencia del diferencial x, el diferencial y, pues si el diferencial x se toma vertical, el diferencial y se debe tomar horizontal. O sea que el diferencial y se va a tomar horizontal. ¿Por qué soy enfático en esto? Porque cuando empecemos a tratar de solucionar problemas donde hay cálculo de volúmenes, saber esta posición del diferencial es clave en algunos métodos de cálculo de volúmenes. ¿Ok? Entonces, tengo aquí el diferencial y. ¿Cómo dice entonces el cálculo de esta región sombreada? Dice entonces así, que el cálculo de esa área va a ser, supongamos que aquí, como estamos integrando respecto a y, a mí me interesan los puntos de intersección respecto al eje y. En ese caso, llamémoslo C y este de acá, llamémoslo D. Entonces sería la integral desde C hasta D de la función que esté más a la derecha. O sea, en este caso, la que está más a la derecha es la roja, f de y, menos la función que esté más a la izquierda por el diferencial y. Y esto entonces sería nuestra forma de integrar respecto a y. ¿Ok? Tenemos entonces eso que está ahí. Una pregunta. ¿Cómo sabes cuál es f y cuál es g? Entonces, ahí es donde está. Si es respecto a x, tenemos que analizar cuál es la función que está dominando positivamente la otra. Es decir, tenemos que ver qué función en todo el intervalo del cálculo de la integral está por encima de la otra. Quien esté por encima, entonces en nuestra formulita va a ser f de x. Quien esté por debajo va a ser g de x. Mientras que en y tenemos que analizar es quién está más positivamente hacia la derecha. ¿Quién domina más positivamente hacia la derecha? El que esté más a la derecha va a ser f de y el que esté más a la izquierda es g de y. No te preocupes que, digamos que con algún ejercicio práctico, de pronto vamos a tomar en cuenta estas cositas y lo vas a comprender un poco más. ¿Listo? Eso no te preocupes que vamos a mirar eso de una vez. Entonces, voy a proponer un ejercicio. La siguiente, vamos a calcular el área de la región limitada. Vamos a calcular el área de la región limitada por las siguientes curvas. Ojo. Es el área de la región limitada por. Entonces sería y igual a raíz de 2x, ¿sí? Y y igual a 2x menos 4
y y igual a 0. Ah, perdón, no. Y x igual a 0. Vamos a calcular el área de la región limitada por estas tres curvas. ¿Listo? Confirmo. 2 raíz de x, 2x menos 4 y x igual a 0. Listo, ok. Entonces, pasos claves para poder calcular áreas. El primero, más elemental, necesitamos graficar. Graficar acá se nos hace muy importante, ¿cierto? Entonces hay que desempolvar un poquito algunos conocimientos del cálculo diferencial, ¿cierto? Desempolvar como ese primer parcial que era de funciones y reconocimiento de funciones. Bueno, aquí vamos a necesitar mucho eso. Entonces vamos a graficar. Grafiquemos entonces. Vamos a hacer un plano cartesiano rápidamente, XY, y empezamos entonces. Esta primera función es función raíz, ¿cierto? Entonces no sabe, o bueno, se supone que uno más o menos tiene idea de que la función, así como está tal cual, raíz de 2x, es algo así. Por el momento no me interesa dónde se corta ni nada, pero sé que es más o menos algo así. Y luego tengo la función 2x menos 4. ¿Qué me dice eso? Pues básicamente, vea, que el menos 4 intersecta, ¿sí? Y pasa por aquí como por 2. Aquí está. Entonces es una recta que es así. Perdón, se me corrió. Es una recta que es más o menos así. Algo así. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos nuestra función x igual a 0. X igual a 0. O sea que x igual a 0 es esta recta que está acá. Ok. Es esta recta que está acá. Esta. Bien. Tenemos entonces esta función que está acá. ¿Alguna pregunta, Daniela, de cómo son esas gráficas? Esta es la azul, esta es la verde y esta es la roja. Listo, maravilloso. Ahora bien, nosotros necesitamos, pues digamos que de alguna u otra manera, el intervalo de integración, ¿cierto? Pero que es muy importante tener muy en cuenta. Primero, pues, analizar cuál sería nuestra región sombreada. La voy a pintar. La región sombreada es esta. Eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, uno tiene que ser muy analítico. Mira, por ejemplo, qué sucede en este punto que está acá. Cuando x vale 0, aquí es donde comienza mi región. No, ¿cierto que sí? Cuando x vale 0, ahí comienza mi región. ¿Qué opinas? En dos regiones. Si estuviéramos integrando respecto a y, lo más probable es que sí. Pero ya nos vamos a dar cuenta que respecto a x no. ¿Por qué? Mira. Si, no, por eso te estoy diciendo, mira que si notas, cuando x vale 0, aquí comienza básicamente mi región sombreada, ¿no? ¿Cierto? En x igual a 0, ahí comienza la región sombreada. Voy a montar un diferencial x, ¿sí? Recuerda que el diferencial x es totalmente vertical. Y mira lo que voy a hacer desde ese punto 0 y voy a empezar a subir. Voy a empezar a subir lentamente. Y subo mi diferencial x por toda mi región sombreada. Y la voy subiendo. Y subo ese diferencial x. Tengo una pregunta para ti. Ese diferencial x, desde cuando está 0 hasta que llega al otro punto de intersección, ¿qué funciones está tocando? Mira. ¿Qué funciones toca? Dime los colores. ¿Qué funciones toca? Ah, dime, Daniela. El verde y el rojo. Muy bien, ¿cierto? Solo toca el verde y el rojo. ¿Y quién está por encima? ¿La verde o la roja?
La verde. Ah, entonces mira que tengo una región sombreada donde todo el tiempo, desde que comienzo mi región sombreada hasta que la termino, solo está tocando dos funciones y una de ellas siempre está por encima de la otra. ¿Eso qué me está diciendo en otras palabras? Ojo que solo hay una integral. Puede existir el caso, por ejemplo, que yo hubiera empezado a subir por acá y que no sé, a partir de este punto ya no sea la función verde que está por encima, sino que sea la función roja y la verde se pase por debajo. Ah, en ese caso me toca dividir la integral en dos partes. Pero siempre y cuando yo pase mi diferencial por toda la región sombreada y solo me toque dos funciones y una esté por encima y la otra por debajo, o como sea, pues solo tengo una integral, ¿cierto? Entonces, bien, en este caso solo tengo una integral y va a ser que la función de arriba, entonces mi f de x en mi formulita que estaba acá arriba, véala, mi f de x que es la función que está encima va a ser la verde, mientras que mi g de x va a ser la roja. Listo. Pero yo ya sé dónde comienza mi región sombreada, muy fácil. El primer punto es 0. Pero tengo un problema. ¿Dónde termina la región sombreada? Aquí. ¿Y cuánto vale ese punto? ¿Cuánto vale ese punto? No me lo están dando. No me están diciendo en el intervalo en el que está. ¿Qué me toca hacer a mí? Pues encontrarlo. Y ese es el segundo paso para calcular áreas. El segundo paso siempre está en definir el intervalo de integración. Yo ya tengo el primero. ¿Cómo hacemos entonces para calcular el segundo? Pues pensemos. Cuando uno vea en cálculo diferencial y uno vea disque solución de ecuaciones, ¿cierto? Disque solución de sistemas de ecuaciones, en esa solución que cuando hablamos de lineales, eso, cuando hablamos de lineales, la solución era la intersección, ¿cierto? Aquí es igual, aquí va a pasar igual. Aquí vamos a hallar la intersección y esa intersección es el valor en X que yo necesito para calcular mi área. Entonces eso voy a hacer. ¿Cómo calculo la intersección? Pues básicamente tengo que encontrar este punto que se supone es donde se cumple que la función verde es igual a la roja. Es decir, donde raíz de 2x es igual a 2x menos 4. ¿Y por qué puedo igualar así? Porque vea que yo ya tengo aquí la y despejada. ¿Ok? Por eso igual. Estoy haciendo una igualación. Ok, entonces tengo esto. Entonces vamos a solucionarlo. Como tengo raíz, eso es un problemita. Le damos al cuadrado como para solucionar el problema, ¿cierto? Entonces tengo raíz de 2x al cuadrado. 2x menos 4 al cuadrado. Y aquí entonces se van y me queda esto. 2x es igual a 2x menos 4 al cuadrado. Resolvamos ese cuadrado. 2x a la 2 menos 2 veces 2x por 4 más 4 al cuadrado. Seguimos. 2x es 4x al cuadrado menos 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16x más 16. Y este que está acá sumando pasa al otro lado a restar, entonces me queda 4x al cuadrado menos 16x menos 2x más 16 igual a 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí del proceso que hice Daniela? ¿O todo claro? Listo. Ya ahora aquí, entonces tengo 4x al cuadrado menos 18x más 16 igual a 0. Dividamos eso todo eso entre 2 para que nos quede un poquito más simple. 2x al cuadrado menos 9x más 16 igual a 0. Pues entonces ahí ya tenemos que factorizar para encontrar ese punto, ¿verdad? Ya tenemos que factorizar. Entonces uno me pregunta, bueno, ¿yo cómo factorizo? Hay muchas maneras. La más fácil es usar lo que llamamos la fórmula del bachiller, que es la fórmula de solución de métodos cuadráticos, ¿cierto? Pero esa no es la única que existe, pues también algunas calculadoras ya tienen la opción de solucionar ese tipo de problemas.
O pues simplemente aprovecha las herramientas de la virtualidad y usa uno una herramienta de esas informáticas donde te solucionen eso, ¿cierto? Por ese lado, uno no se tiene que complicar. O hacerlo de la forma tradicional, como estaríamos dentro de la universidad, pues pensar en o la fórmula del bachiller o cómo lo resuelvo, ¿verdad? Bueno, espérate, yo miro una cosita. Yo miro algo porque, dame un segundito. Listo. Perdón ahí, Daniel. Creo que dejé aquí por fuera. Listo. Entonces, a ver, tenemos acá. Ya vi mi pequeño error. Yo dividí todo por 2 menos este punto que está acá. Este es un 8. Este es un 8. Sí, ahora sí. Estaba reevaluando eso. Listo. Entonces, tenemos acá nuestros puntos. Bueno, los puntos no son como tan bonitos, pero dice básicamente, con la fórmula del bachiller, me dice que X puede ser 9 más raíz de 17 sobre 4, o que X puede ser 9 menos la raíz de 17 sobre 4, ¿cierto? Si más o menos evaluamos esto para saber eso más o menos qué punto es, este es como 3.281 y este más o menos es 1.219. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cuál de estos dos puntos es la intersección? Pues entonces uno más o menos lo analiza. Mira, este es 1.219. Entonces uno dice, hey, pues si por acá pasa más o menos 2, pues suponiendo, estamos aquí haciendo un bosquejo muy por encima, ¿cierto? Entonces ese no puede ser, tiene que ser el otro que es como 3, algo. Efectivamente, es 3.281. O sea que este punto acá, que es el B, sería entonces 9 más la raíz de 17 sobre 4. Ese entonces sería mi punto B. Un poquito feo, pero pues bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya es muy sencillo. ¿Cómo se calcula el área de la región sombreada? Es la integral, que va desde 0 hasta 9 más raíz de 17 sobre 4. De A hasta B. De la función que está por encima, o sea, en este caso, raíz de 2x menos la función que está por debajo, que es 2x menos 4 por el diferencial x. ¿Sí me entiendes ahí, Daniela, por qué monté esa integral? Bien. Entonces, ¿cuánto sería esto básicamente? Entonces, esta región sombreada antes va desde 0 hasta 9 más raíz de 17 sobre 4. Entonces, aquí tenemos raíz de 2x menos 2x más 4 por el de x. ¿Listo? Integremos. Eso es una integral. Esa integral es sencilla, ¿cierto? Muchas de las ventajas de pronto de calcular áreas y volúmenes es que nos vamos a encontrar integrales relativamente sencillas para solucionar. El problema de esto va a ser cuando, ¿qué? Cuando definir todo lo otro. Graficar, definir los límites de integración, saber cómo calcular la integral, si hay que dividirla en una parte, en dos partes o en tres, si es que integrar con respecto a X o integrar con respecto a Y, ¿cierto? Eso es lo complicado, porque por lo general las integrales que me salen ya luego de montar todo ese proceso de conceptualización son integrales relativamente sencillas. O sea, no tienes que recordar pues métodos de integración muy complejos para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿a qué sencilla esa integral? Entonces, bueno,
Empecemos con la integral de raíz de 2x. ¿Cuál sería entonces la integral de raíz de 2x, Daniela? Más o menos te la sabes. No, listo. Entonces, por eso no nos compliquemos. Vamos a hacerla lentamente. Recordemos por aquí. La integral de raíz de 2x de x. Lo primero es que tenemos que decir, vea, sea u 2x. Entonces, el de u con respecto a x es 2. ¿Sí? Pues aquí tenemos que básicamente nuestro de x es 1/2 del de u. Pues hay una sustitución simple para poder como resolver esta integral más rápido. Yo tengo la integral de raíz de u, ¿cierto? Ah, bueno, perdón aquí. El de u, aquí me equivoqué. Aquí necesito es el de u. Que el de u es esto, 2 veces el de x. ¿Sí? Que el de x es 1/2 del de u, perdón. Ahí está bien. 1/2 del de u, ahí está. Entonces, por aquí saco el 1/2, porque usted sabe que como es una integral definida, es una integral, perdón, recuerda que las constantes pueden salir de la integral, ¿cierto? Entonces lo tengo ahí y hago esto. Entonces calculemos, es 1/2. Recuerda que la raíz de u, o sea, la raíz cuadrada, yo la puedo escribir como una potencia. Es decir, yo puedo escribir esto como 1 a la 1/2. Ya teniendo en cuenta esto que está aquí, pues es facilísimo. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera la cosa se soluciona muy rápido, ¿cierto? Entonces esto es así, sería 1/2, ¿sí? De, recordemos, cuando tenemos una potencia a la cualquiera, x a la n, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿cierto? Entonces aquí pasa esto. Entonces eso sería u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Y si hacemos esto resolviendo aquí como rápidamente, eso sería u a la 3/2, ¿sí? Sobre, aquí tenemos 3/2. Bien, hasta ahí vamos. Ok, listo. Y ya esto aquí tenemos sería 1/2 por 2/3 u a la 3/2. El 2 se va con el 2, entonces me queda 1/3 de u a la 3/2. ¿Pero qué es u? Recuerda que u era, perdón, 2x, ¿cierto? O sea que esta integral entonces sería 1/3 de 2x a la 3/2. Ahí está. Entonces, esta integral está por acá. Entonces, 1/3 de 2x a la 3/2. Esta es fácil. 2, lo mismo. Integral de x a la 2 sobre 2. Más integral de una constante con respecto a x es simplemente como 4x. Ahí está la integral. Y esto hay que evaluarlo entre 0 y 9 más raíz de 17 sobre 4. ¿Listo? En 0, todo esto desaparece. O sea que eso tengo que evaluar el límite de arriba. Entonces, evaluemos esto. El área de la región sombreada es 1/3 de 2 veces 9 más raíz de 17 a la 4 a la 3/2 menos 2 veces. Ah, bueno, el 2 se va con el 2 aquí. Entonces, menos simplemente x al cuadrado. Pues se va con esto. Entonces, aquí me queda 9 más raíz de 17 sobre 4 al cuadrado más 4 veces 9 más raíz de 17 sobre 4. Esta sería mi región sombreada. Unidades cuadradas. Ya es meterlo pues como en la calculadora, hacerlo lentamente.
¿Alguna pregunta, duda, inquietud, Daniela? ¿Cómo lo hicimos? Listo, pues ya a partir de ahí es no equivocarse pues en la calculadora el valor de eso, ¿no? Porque es que a veces vamos a ver más o menos cuánto da rápidamente. Rápidamente esto da. Listo, esto me dice que esto me da que el área sombreada me da más o menos 6.321 unidades cuadradas. Observación importante. La observación importante, por lo general las áreas, ¿cierto? Cuando calcules una área, por lo general, no diciendo que siempre, pues tiene que darte positiva. El día que usted calcule la integral, monte la integral y resuelva todo y le está dando una región negativa, revísela. Revise de pronto en qué de pronto se está equivocando. Si son los límites, si de pronto es que estás integrando mal o hiciste una mala evaluación. ¿Cierto? Es importante revisarlo. ¿Por qué? Porque no te puede dar negativa. Por lo general es positiva. Listo. Pues son como clavecitas que vas a tener en cuenta para que empieces como a revisar tus procesos. Bien. Bien, Daniela. ¿Alguna preguntita? Cuando tienes que calcular un área que está debajo de la curva, necesariamente la integral es negativa. ¿A qué te refieres? O sea, que por ejemplo, yo tengo esto, pues aquí el área bajo la curva, mira que es positivo. Si te refieres a lo contrario, yo tengo esto, por ejemplo, no sé, que la curva es esta, y yo tengo que calcular esta área, ¿cierto? Esto es desde A hasta B, esta. Pues claro, aquí hay un cuento. Que cuando se calcula esta integral, así como está ahí, así, este es f de x, cuando se calcula esta integral así, claro que esto le va a dar ¿qué? Negativo, ¿cierto? Está negativo porque está debajo del eje x, ¿cierto? ¿Cuál es la solución que nos han dado nosotros para poder calcular entonces esta integral de forma correcta? Recuerda una de las propiedades de las integrales, que me dice que la integral de a hasta b de f de x es ¿cuál? Hay una propiedad que me permite cambiar eso. ¿Sí te acuerdas de esa propiedad o no? De invertir los límites. Cuando se invierten, la integral es negativa. Ajá. O sea que aquí me queda esto. De b a f de x. ¿Cierto? Yo puedo invertir los límites. Cuando yo invierto los límites de integración, aparece el signo negativo. Entonces, ahí es donde está, por ejemplo, la solución para esto. Si yo tengo que calcular el área, ojo, si yo tengo que calcular el área de la región, de esta región, pues inicialmente es negativa. Pero como se supone que un área no puede ser negativa, pues entonces ¿yo qué hago? Simplemente invierto los límites de integración y aparece ese signo menos, que de alguna otra manera que hace que el área que estaba negativa se vuelva positiva. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en algunos aspectos. Hay que tener muy en cuenta eso cuando estamos cuando estamos calculando áreas, ¿cierto? Áreas. No es cuando estamos determinando la integral en general, sino
cuando estoy calculando un área. Hay que tener muy en cuenta ese pequeño dato. Pero bien. O la otra solución, que también es muy simple, la otra solución es mirar mi función, ojo, la otra solución que podríamos tener, Daniela, es mirar esta solución, mirar esta integral, ya no como la integral debajo de la curva, sino como la integral bajo dos curvas. Vean acá. Como la integral entre dos curvas, ¿cierto? El área entre dos curvas. Si yo hago eso, esta otra integral sería así, sería la integral desde A hasta B, ¿cierto? El área sombreada. ¿De quién? De la que está muy más arriba. En este caso es 0. X igual a 0, es la que está más arriba. Menos f de x, por el de x. ¿Sí o no? O sea, aquí. O invertimos los límites de integración o la suponemos así. Pero da lo mismo, mira que da lo mismo. La integral de b hasta a de f de x es igual a menor integral desde a hasta b de f de x, vea. Ahí está. Es igual. Mira que si te fijas, si yo resuelvo acá este lío, sale un signo menos afuera. ¿Y qué es esto? Pues básicamente este que está acá. O sea que es como si yo supusiera la integral con los límites contrarios. ¿Ya ves, Daniela? O sea, hay dos formas de conceptualizarlo, pero al fin y al cabo llego a la misma conclusión. Bien. Ah, ok, no hay problema, pero bien que pregunte esas cosas porque son muy importantes. O sea, cuando estamos calculando el área, sí importa tener todas esas cosas, ¿cierto? Cuando estoy calculando el área que hay en la región. Ya cuando calculo la integral, pues no es como tan problemático si es positivo o negativo, ¿cierto? Pero bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Será que esta misma función que está acá, ¿dónde la tengo? Ah, bueno, aquí. ¿Será que esta función que yo tengo acá inicialmente, ¿será que yo podría integrarla respecto a y? ¿Será que yo puedo integrar esto respecto a y? Vamos a intentarlo, porque la idea es no solo practicar integración respecto a x, sino integración respecto a y analizar en qué situaciones es más viable utilizar un método de integración o el otro. ¿Ok? Entonces vamos a mirar eso. ¿Te parece? Vamos a analizarlo. Ah, muy bien. Aquí sí vamos a tener que calcular dos áreas. Entonces, lo primero es, nuestras funciones están respecto a X. Yo las necesito respecto a Y. Entonces, lo primero, respecto a Y. Entonces, Y es igual a raíz de 2X. Vamos a volverla una función respecto a Y. En otras palabras, despejemos X. Despejando X es elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces, este va con este. Entonces, me queda aquí. Y al cuadrado es igual a 2X. O sea que X es igual a Y al cuadrado medios. Listo. Ya tengo mi primera función. Y la otra es muy fácil porque la otra ya es sencillita. Dice Y es igual a 2X menos 4. Pues entonces vamos a ir Y más 4 es igual a 2X. O sea que Y más 4 sobre 2 es igual a X. Bien. Teniendo en cuenta eso, entonces ya mi función roja es Y más 4 sobre 2, ¿sí? Mi función verde va a ser entonces Y al cuadrado medios, ¿ok? Y ya. Ahora sí, vamos a tirar en este caso, vamos a tirar un diferencial Y. Recuerda que el diferencial Y es horizontal. Si yo hago esto, si yo empiezo a pasar mi diferencial Y por toda la región sombreada, me voy a dar cuenta de algo muy interesante.
Hasta acá no hay problema. ¿Por qué? Porque básicamente toda esta que está acá, ¿cierto? Todo esto que está acá, ¿qué es? Mi curva, pues la curva roja va a estar siempre a la derecha de la curva verde. Hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa en este pequeño pedazo? Mire que en este pequeño pedazo la cosa cambia un poco. ¿Por qué la cosa cambia un poco? Porque básicamente yo acá ya la función roja está más a la derecha de la función azul. O sea, ya aquí entonces tengo una integral que va a tener que ver con la función roja y la función verde, pero a partir de este punto hasta acá voy a tener una parte que va a ser la función roja con la función azul, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, bien. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, vamos a mirar. Entonces tengo ya dos áreas acá. Voy a separar esto. Tendría dos pequeñas áreas. Esta sería el área 1 y el área 2. Entonces, en este caso, si integro respecto a Y, el área sombreada total va a ser la suma del área 1 más el área 2. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ojo ahí. Empecemos con el área 1. El área 1, entonces va a ser la integral de AB. No sé todavía cuáles son los límites de integración. Ya enseguida, bueno, mentiras que dice cuánto vale A. A vale Y igual a 0. Pero yo no sé cuánto vale exactamente, cuánto vale B. Yo no sé. Pero por el momento sé que A vale 0. Pero es la integral desde A hasta B. Del que está más a la derecha. Que está más a la derecha, en este caso, Y más 4 medios. ¿Cierto? Menos el que está a la izquierda, Y al cuadrado medios, por el diferencial Y. Y el área 2 va a ser entonces, esta sí ya tengo los límites de integración muy facilitos porque están aquí, ¿ve? ¿Cierto? Los límites de integración están ahí. Va a ser desde menos 4 hasta 0. ¿Por qué es de menos 4? Porque vea que aquí está el intersecto en Y que vale menos 4. Fácil. De la función que está más a la derecha está Y más 4 sobre 2. Y ahora sí te pregunto algo. ¿Quién está cómo se llama la función que está a la izquierda? No es X igual a 0. Ah, ok. Ya tienes entonces súper. Aquí esto es 2,56. Bien. Entonces aquí el cuento es, en menos 4, esto que está acá, que ya está de negro, que lo he rayado y lo he rayado y lo he rayado. ¿Cómo se llama esa función? Mire, es la recta X igual a 0. ¿Cómo se llamaría la función? La recta X igual a 0, ojo, respecto a Y. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que es? ¿Sí me entiendes la pregunta? Esta es la recta X igual a 0, pero es que aquí yo tengo esto respecto a X, ¿cierto? Mire, la azul está respecto a X igual a 0, pero yo voy a integrar respecto a Y, entonces yo no puedo poner aquí 0 porque esto es respecto a X. No, Y igual a 0, no, porque mira que Y igual a 0, si yo digo que Y igual a 0, Y igual a 0 es esta recta, esta es Y igual a 0, que no puede ser Y igual a 0. ¿Será que mire dónde está ubicada la línea azul? ¿Está ubicada sobre quién? La línea azul está ubicada sobre cuál eje.
Entonces, ¿cómo se llama la función? ¿Cómo crees? Si está sobre el eje Y, ¿cómo crees que se llama entonces la función? Y, se llama Y. Menos Y. Y este por el de Y. Listo. Ya podría yo calcular. Entonces aquí me dices que este va a 0. Y este me dice que era 2.56 más o menos. Listo. Entonces ya tenemos acá las integrales. Básicamente ya podríamos entonces resolver esta área sombreada. Cuando yo calcule estas integrales, me tiene que dar esto mismo. O sea, me tiene que dar el mismo valor. ¿Alguna pregunta o duda de cómo conceptualizar entonces con respecto a Y? Listo, maravilloso. Bueno. Bueno, ok, Daniela, que esté súper, súper bien. Entonces, cuídate mucho.